Amén. Quisiera que abrieras la Biblia, por favor, en el primer libro de las Crónicas, capítulo 12, en el contexto de David asignando funciones militares dentro de la congregación de Israel. Se recapitula en esas crónicas aquellos que fueron llamados para ser los que habían de defender al pueblo de Israel y defender con esto el propósito que Dios quería que realizara el pueblo de Israel. Dice el versículo 32, de los hijos de Isaacar, expertos, estoy leyendo la nueva versión, la nueva Biblia de las Américas, expertos en discernir los tiempos. En la Reina Valera se traduce como entendidos en los tiempos. El mensaje del día de hoy tiene por título La iglesia ante un mundo que cambia. Y tenemos hoy como objetivo, mis hermanos, a través de la gracia del Señor, poder nosotros como iglesia tener un acercamiento a esta característica que los hijos de Isaacar tenían para estar al frente de la defensa del pueblo de Dios. Este pueblo que fuera Israel en estos tiempos antiguos testamentarios, y la defensa de este pueblo no era una acción caprichosa del Señor, sino que por sobre todas las cosas el Señor estaba guardando y protegiendo su voluntad, su propósito, su soberanía en la tierra, porque Israel tenía la promesa de ser la nación que se fungiría como una lámpara a toda la tierra y bajo cuya obediencia todas las familias de la tierra seríamos bendecidos. Amén. Entonces, ¿por qué es importante que David mencione, o que el autor de las Crónicas mencione las características como estas para unos guerreros? ¿Qué tenía que ver para un guerrero, o qué de relevante tenía un guerrero saber entender los tiempos? ¿Sería que tendría funciones meteorológicas o funciones sociales, sociológicas? Si un guerrero nada más debía pelear y ya, ¿no? Parece ser que es así, de atender la orden del general, a la carga, adelante, o Jerónimo en otros contextos, y atacar y vencer a su enemigo. Sin embargo, la palabra nos muestra esta característica tan peculiar en un guerrero para hacernos notar algo que debemos entender, mis hermanos. Estamos sin duda en tiempos en que la sociedad, las culturas, todas las formas y los métodos sociales que se están desarrollando están en un constante cambio. Estamos en un tiempo en el que el cambio no solamente es algo que la gente busca constantemente, sino que de una manera equivocada se tiene un concepto del cambio como que en toda circunstancia y bajo todo término un cambio siempre es positivo. No necesariamente tiene que ser que un cambio sea positivo en el sentido de implicar un beneficio a ciertas personas o a ciertos individuos. Hay distintos cambios. La muerte a la vida es un cambio, de la salud a la enfermedad es un cambio, de la abundancia a la pobreza es un cambio. Entonces, lo primero que queremos hacer en esta oportunidad que nos da el Señor es, ante los cambios que están habiendo en nuestra sociedad, ante los cambios que están habiendo no solamente en nuestra sociedad, sino en nuestra cultura, los cambios que están habiendo incluso dentro de las iglesias, porque estamos viendo cómo están cambiando las cosas, situaciones, principios, parámetros que estuvieron firmes por siglos, de repente se empiezan a ver amenazados ante nuevas posturas teológicas o doctrinales, como la alta crítica radical, la ahora llamada la teología queer. ¿Sabías que ahora existe una denominada así? O la teología homosexual. Quiero que vayamos por favor al libro de los Romanos, el primer libro de los Romanos, capítulo 1, y vamos a ver cómo es que la palabra nos muestra que el cambio debe ser analizado por nosotros. Nos muestra en el capítulo primero, del 18 al 25, cómo la corrupción del hombre se empieza a manifestar y la reacción de Dios ante esta actitud. Pero ¿cuál es esta actitud? Vamos a ver, vamos a leer desde el 18 al 25, vamos a leer rápido, mis hermanos. Dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres
que detienen con injusticia la verdad. Eso es algo importante. Quiero que lo subrayes en tu mente, si puedes subrayarlo en tu Biblia, porque esto es algo que va a ser el eje de esta exposición. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque todas las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y aquí viene el primer cambio. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Hay un primer cambio. Cambiaron la gloria de Dios por la imagen del hombre corruptible. Versículo 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. ¿Por qué? Por un cambio. ¿Ok? Eso tenemos que enfatizarlo. Por el cambio. Dios los entregó a una inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus cuerpos. 25. El segundo énfasis, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Segundo cambio, honrando, ¿cómo lo hicieron? Honrando y dando culto a criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Verso 26. Por esto, ¿a consecuencia de qué? Por el cambio. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres, tercer énfasis, cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Verso 27, de manera implícita está el cuarto énfasis. De igual modo, o sea, igual los hombres también cambiaron, de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer las cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino también se complacen con los que la practican. Este pasaje nos deja ver cómo el cambio de lo que Dios estableció en un principio que había de ser bueno y de edificación para el hombre, estos cambios que el hombre ha efectuado de manera consciente y de manera responsable, es decir, tienen que asumir su responsabilidad, estos cambios los han llevado a caer sobre ellos mismos la ira del Señor, el juicio del Señor. Estamos en una época en que se nos vende el cambio siempre como algo novedoso y como algo necesariamente positivo. Estamos en la era en que la tecnología nos va marcando el ritmo y las pautas, no solamente de nuestros dispositivos o de nuestras formas de trabajar, sino también de nuestra forma de pensar. Es por eso que hoy la paciencia es algo que se está extinguiendo aún más. Ya cuando una computadora o un dispositivo se tarda más de 5 segundos en responder ante un clic, nos estamos ya desesperando, mis hermanos. En esta vida tecnológica existe este llamado cambio tecnológico en el cual nosotros entendemos lo siguiente: voy a cambiar el auto, ¿no? Voy a cambiar el celular, voy a cambiar la computadora, y por automático el que está escuchando entiende que vas a comprar una mejor. ¿No es así? Es que cambió su auto. Nadie dice, ¿se habrá comprar un 78? No, por lo menos pensamos en comprar 2 años, 3 años adelante. En tecnología me parece que esto es aplicable, pero esto, hermanos, no aplica a todos los aspectos de la vida, y mucho menos a lo que es espiritual, mucho menos a lo que la palabra nos dice que es para siempre, que es inamovible, comenzando con el Señor con su atributo de inmutabilidad, y su palabra, que también es inmutable, no cambia, porque quien lo pronuncia es el único que no cambia. Debemos reconocer que el mundo de hoy
no es el mismo de ayer. Cuando la zona o el barrio, la colonia donde uno creció, llegas y ya no se encuentra el parque donde jugabas de niño, ya no está el kinder donde fuiste a recibir instrucción, o a la escuela, o de repente la casa de un amigo donde tal vez tuviste alguna comida, ya no lo es más una casa, es un negocio. Debemos reconocer esto, y esto no solamente es correcto, sino que es a veces necesario. Pero ¿qué pasa con lo que respecta a la vida de la iglesia? Leímos en Romanos 1 que estos cambios que el hombre va tomando lejos de Dios siempre lo llevan a rebelarse en contra del Señor y a venir a convertirse en un mundo en descomposición. Hoy existe este concepto, y lo hemos escuchado, la descomposición social, la destrucción del llamado tejido social, ¿no?, que los sociólogos así han denominado. Nosotros sabemos que la descomposición no es algo característico del cristianismo, porque nuestro Señor dice el Salmo 16:10, porque no dejarás mi alma en el Seol, está escribiendo David. Sin embargo, sabemos que habla acerca del Señor Jesucristo. Dice, y ni permitirás que tu santo vea corrupción. Ahí la palabra que se traduce como corrupción se puede traducir, también como descomposición. Es decir, el Señor no está en sus planes la descomposición, ni la deconstrucción. Dios maneja su iglesia como que es una edificación, es una construcción que va avanzando, siempre avanzando. La luz de la aurora va en aumento, el buen vino se va cambiando de odre en odre en aumento, va sumando. Dice el Salmo 119, la suma de tu palabra es la verdad. La deconstrucción no es algo que esté en los planes de Dios, porque Él no se equivoca. Si pueden haber, nos encontramos de repente en las colonias edificios que comenzaron a construir y que de repente dejaron de construir. ¿Y qué fue lo que sucedió? El fundamento estaba mal puesto. Sin embargo, para nuestro Señor no pasa así. El mundo ha cambiado. El Señor creó la vida en la tierra y creó este espacio llamado el Edén, y al oriente de este Edén puso un huerto, y dentro de ese huerto puso a Adán. En ese momento Él estableció una forma de gobierno, porque uno de los atributos del Señor es ser soberano. Él no comienza a gobernar hasta que crea. Él no comienza a gobernar hasta que tenga un séquito. No, Dios es soberano desde siempre y eternamente. Entonces, cuando Él crea al hombre, lo pone en el huerto, Él ya es gobernante, Él ya es rey, Él ya es Señor, y ahora tiene un par de súbditos. Después viene la caída del hombre, escuchó otra voz de autoridad. Consideraron que esta voz de autoridad tenía cierta relevancia para tomar decisiones, y bueno, el hombre peca, come del fruto y cae. A partir de ese momento las civilizaciones se empiezan a desarrollar, y comienzan así con distintas civilizaciones, distintas sociedades, algunas nómadas. Empiezan a ver las primeras civilizaciones establecidas como tal, hombres como Nimrod que crean la primera ciudad, y bueno, empieza a crecer la humanidad. Líderes humanos, reyes empiezan a manifestar. Después de un tiempo, el Señor levanta a un hombre llamado Abraham y establece un pacto con este hombre, y levanta una nación que había de ser una nación gobernada por el Señor, dejándonos ver que la voluntad de Dios es Él ser nuestro único Rey y Señor. Y por mucho tiempo Israel caminó así, un gobierno teocrático, un gobierno que Dios directamente gobernaba a su pueblo a través de quienes, de sacerdotes, de profetas. Sin embargo, en el libro de Samuel, capítulo 8, te voy a pedir que vayamos a él. En el primer libro de Samuel 8, dice que el pueblo de Israel comenzó a ver a las naciones vecinas, y comenzó a ver que tenían reyes que en apariencia eran muy honorables o muy respetables, y comenzaron a llenarse en una cierta inquietud. Pero esta inquietud obedeció a algo en particular. Hasta ese momento el linaje sacerdotal se manejaba a través del linaje sanguíneo. Los hijos del sacerdote tomaban la responsabilidad y la función del padre. Sin embargo, en 1 Samuel 8, capítulos del 4 al 22, se reunieron los ancianos de Israel y fueron a Samuel en Ramá y le dijeron: mira, has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Esta es la razón por la cual Israel comienza a considerar hacer un cambio. Piensa en hacer un cambio de tipo de gobierno, porque no veían en los hijos de Samuel
personajes dignos de llevar la representación de Dios para gobernar a su pueblo. Y le dijeron: mira, has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Ahora pues, danos un rey para que nos juzgue como todas las naciones. Pero fue desagradable a los ojos de Samuel que dijeran: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel, como un sacerdote sabio, no actúa con sus vísceras, sino va al Señor en oración. Y dice en el versículo 7 que el Señor le dijo a Samuel: escucha la voz del pueblo en cuanto a lo que te digan, pues no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí. Este cambio, igual que el de Romanos 1, fue para despreciar al Señor. Y estamos hablando de algo político, mis hermanos. En esta serie de estudios, en esta serie de predicación, tenemos que poner atención y echar un ojo como cristianos hacia lo que nos rodea. No podemos más permanecer encerrados dentro de nuestras cuatro paredes, pensando que esto es el arca de Noé, y aunque todos los demás afuera perezcan, nosotros estamos seguros porque estamos mirándonos el ombligo como iglesia. En este contexto, en un contexto político, en un cambio social, en un cambio que tal vez tenía una razón aparente ante los ojos de los hombres que se reunieron a buscar a Samuel, de los ancianos, de los principales, deciden desechar al Señor. Dice: me han desechado a mí para que yo no sea rey sobre ellos. Ellos sí tenían gobierno. Pensaron que los hombres, que la sucesión de políticos, que la sucesión de gobernantes era lo que garantizaba su seguridad y su soberanía como nación. Pero sí tenían un rey, era el Señor. Versículo 8: así como todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, abandonándome y sirviendo a otros dioses, así lo están haciendo contigo también. Ahora pues, oye su voz. Sin embargo, les advertirás solemnemente y les harás saber el proceder del rey que reinará sobre ellos. Este es un papel del sacerdote. Este es el papel de aquel que habla de parte de Dios. Este debe ser el papel también de los predicadores. Advertir solemnemente, hacer saber los procederes de los gobiernos, de los reyes. Y esa es una de las motivaciones de esta serie. Queremos que veas qué es lo que está sucediendo entre las camarillas de los que gobiernan. Versículo 10: entonces Samuel habló todas las palabras del Señor al pueblo que le había pedido rey, y dijo así. Y escucha, mis hermanos: así será el proceder del rey que reinará sobre ustedes. Tomará a sus hijos, los pondrá a su servicio en sus carros y entre su gente de a caballo, y correrán delante de sus carros reales, es decir, los hará sus soldados y sus lacayos. El rey nombrará para su servicio jefes de 1,000 y de 50, y a otros para labrar sus campos, recoger sus cosechas y hacer sus armas de guerra y pertrechos para sus carros. También tomará a sus hijas para perfumistas, cocineras y panaderas, las va a hacer sus sirvientas. Les tomará lo mejor de sus campos, de sus viñedos y de sus olivares, y se los dará a sus siervos. ¿No pasa esto ahora cuando se reparten las tierras? Siempre el terrateniente es el sobrino del diputado, es el sobrino del congresista, es el cuñado del gobernador. Les tomará también sus siervos y sus siervas, sus mejores jóvenes y sus asnos, y los usará para su servicio, es decir, les quitará su fuente de ingreso, su fuerza laboral la tomará para sí. De sus rebaños tomará el diezmo, los impuestos, y ustedes mismos vendrán a ser sus siervos. Ese día clamarán por causa de su rey a quien escogieron para ustedes, pero el Señor no les responderá en ese día. El Señor, igual que en Romanos 1, muestra y les dice que los va a hacer responsables de sus propias decisiones. Así como ellos están escogiendo abandonar el reino de Dios, el gobierno teocrático, y voltearse a un hombre, y les anticipa y les advierte que estos hombres van a tomar por botín a sus hijos, a sus hijas, su trabajo, su dinero, sus fuerzas, su tiempo. Y que cuando clamen por causa del rey que ellos escogieron, Jehová no les responderá. Versículo 19: no obstante, el pueblo rehusó oír la voz de Samuel y dijeron: no, sino que habrá rey sobre nosotros. ¿No había ya acaso rey? 20: a fin de que seamos como todas las naciones, para que nuestro rey nos juzgue, salga delante de nosotros y dirija nuestras batallas. Qué gran ofensa al Señor. ¿No el Señor había prometido ya que Él sería el que pelearía por ellos?
¿No el Señor había dado muestras que Él había derrotado al faraón, a la potencia del mundo, para abrirles camino y después abrir el mar? Versículo 21, después que Samuel escuchó todas las palabras del pueblo, las repitió a oídos del Señor. Y el Señor dijo a Samuel: escúchalos y nómbrales un rey. Entonces Samuel dijo a los hombres de Israel: váyase cada uno a su cuidado. Llama la atención la respuesta tan corta, tan enfática del Señor: escúchalos y nómbrales un rey. ¿Eso quieren? Eso tendrán. No abundó más el Señor. Casi puedo escuchar un tono serio, el tono de un padre defraudado. Escúchalos, dales un rey, y lo puedo ver darse la vuelta. Se les olvidó que su gobierno era Dios. Por la debilidad de Samuel y la infidelidad de sus hijos, desecharon a Dios como soberano. Vieron más a los hombres. En ese momento comenzó el proceso de la monarquía en Israel. La monarquía no es más que el gobierno de uno, eso significa. El gobierno de uno, de un monarca. La monarquía feudal, ese tipo de gobierno, fue el que predominó a lo largo de la historia y del mundo por muchos siglos. De repente empezó a haber un tipo de gobierno llamado el gobierno de la oligarquía, que significa el gobierno de pocos, donde algún oligarca u oligarcas eran los que regían, y esto comenzó a verse en la cultura occidental cuando empezaron los griegos a ver este tipo de gobierno. Después surgió lo que hoy conocemos como la democracia, que significa el gobierno del pueblo, es decir, el gobierno de todos. De demos, que es pueblo, y kratos, que es gobierno o poder o autoridad. Esta palabra democracia se empezó a acuñar en Grecia alrededor del siglo V por los jonios, y manejaba este tipo de división de poder. Los oligarcas, que eran un grupo de personas, se encargaban de los temas políticos y militares. Por otro lado, había un grupo de intelectuales que eran los que se reunían en el Areópago, los areopagitas, este lugar donde incluso Pablo fue llevado para exponer por qué estos hombres se dedicaban al gobierno en los temas de educación, de la filosofía y de la justicia. Hasta el siglo XVIII es cuando, con la llamada Revolución Francesa, viene una explosión de las ideas de la democracia, y hoy se tiene casi sacralizada la Revolución Francesa, y comienza la era de la democracia, y todos los gobiernos mundiales empiezan a adoptar el modelo de gobierno llamado república, donde los hombres mediante votaciones eligen a sus gobernantes, muy parecido a lo que hicieron los hebreos en Samuel 8. Desde mi humilde opinión, creo que aquí es donde todo se vino al traste, como decimos en México. Desde que los hombres dejamos de ver a Dios y comenzamos a buscar la dirección de un hombre. Ahora, vamos a la actualidad. Estamos en siglos después de la llamada democracia, y los modelos de gobierno parecen ser los mismos. Hay algunas ciertas regiones, minorías, donde todavía se manifiesta la monarquía, aunque ya no es una monarquía total o absoluta, pero todavía lo hay, como por ejemplo en Inglaterra o en España, donde hay la figura del rey, aunque el primer ministro o el presidente es el que realmente mantiene todas las decisiones de la nación, pero el rey es una figura allí casi simbólica y representativa de su historia. Pero vamos a empezar a usar unas palabras que suenan un tanto conspiranoicas, mis hermanos, pero quiero que tomemos atención. Y esta palabra o este concepto, porque son 3 palabras, es la palabra nuevo orden mundial. No sé cuántos lo han escuchado, seguramente muchos. Esta es una palabra que no es nueva, es una palabra que tiene tal vez un origen en una buena intención. En los billetes de $1 tú puedes ver en un reverso una pirámide donde viene una leyenda en latín, Novus Ordus Seclorum, me parece que dice, y eso significa nuevo orden mundial. Tal vez en ese momento los padres fundadores de Estados Unidos trataban de establecer, como fue su intención de los puritanos al emigrar a las Américas, un nuevo orden, una nación donde pudieran ellos vivir su libertad religiosa, su libertad de fe, su libertad de conciencia, y tener una nación fundada bajo los principios cristianos. Sin embargo, este concepto ha sido manipulado, transgiversado, y como todo lo que toca el hombre, lo pervierte. Esta palabra nuevo orden mundial, o este concepto, no es algo nuevo. David Rockefeller, este gran magnate
escribió esto en sus memorias de David Rockefeller en la página 405, para ser específicos. Dice lo siguiente: algunos incluso creen que somos parte de una cábala secreta que trabaja en contra de los mejores intereses de los Estados Unidos, caracterizando a mi familia y a mí como internacionalistas, y de conspirar en otros en todo el mundo para construir una estructura política y económica global más integrada. Un mundo, si se quiere. Si ese es el cargo, me declaro culpable y estoy orgulloso de ello. Él abiertamente y explícitamente dice: sí, yo soy parte de una sociedad, de una cábala secreta que está buscando ir en contra de los intereses particulares y nacionales de esta nación, en pos de ir a un concepto de un mundo, de un gobierno más global. Esta palabra nuevo orden mundial ha sido mencionada y dicha claramente por personajes varios, pero menciono solamente 4. Juan Pablo II habló acerca de la necesidad de avanzar hacia un nuevo orden mundial. George Bush padre, George Bush hijo, el expresidente Barack Obama, y esto sigue, y lo dicen abiertamente. Ahora, hay que hacer una distinción. No es lo mismo el globalismo que la globalización. La globalización, mis hermanos, es lo que nos permite nosotros hoy tener aquí con nosotros un micrófono de marca norteamericana en México, o que podamos tener un teléfono coreano en nuestras manos o un vehículo alemán. Eso es la globalización, la intercomunicación mercantil entre naciones. Sin embargo, el globalismo tiene un objetivo mucho más específico y macabro, que es someter a todas las naciones bajo un nuevo orden mundial, bajo un régimen establecido por algunos oligarcas, o incluso volver a algo más antiguo, que es una monarquía. No por nada este tipo de gobierno fue el que rigió la humanidad por siglos, incluso pasando por la Edad Media. Bajo este modelo de gobierno fue que la Iglesia Católica pudo avasallar gran parte del mundo conocido y establecerse de manera autoritaria y violenta en muchas de las naciones. Fue bajo este modelo de gobierno que los hombres escogimos que se ha abierto el espacio para los grandes dictadores y tiranos de la historia. Ha sido bajo este modelo. El imperio es una variante del modelo monárquico, solamente que con mayor extensión. Ahora, dentro de este globalismo, estamos nosotros hablando de algo llamado, o existe algo que está explícitamente dicho, que es la llamada agenda globalista. Esta agenda globalista es definida por la ONU como la Agenda 2030, hermanos. Esto no estamos hablando de conspiraciones. Isaías 8, del 11 al 13, nos dice que no llamemos conspiración a todo lo que este pueblo llama conspiración, ni temamos lo que ellos temen, ni tengamos miedo. El Señor nos llama a no ser conspiranoicos. Sin embargo, esto no es una conspiración que esté oculta. Tú puedes entrar a la página de la ONU, puedes teclear en tu ordenador un.org/Agenda 2030 y te va a salir ahí abiertamente cuáles son los objetivos. Otra versión de esto, pero es lo mismo, del foro de Davos, que es el foro económico mundial, le denomina el gran reseteo. ¿Y a qué se refiere esto? A resetear la humanidad y regresar a la edad media para poder imponer nuevamente un orden mundial. Esa edad donde la gente creía cualquier tipo de superstición, donde se creía que, por ejemplo, el plomo podría convertirse en oro y se llamara ciencia, los famosos alquimistas, donde se creía que cuando te pintaban un cuadro no miraras directamente al autor porque te robaba el alma. Hoy estamos en un mundo de locura, donde se cree que una mujer puede tener genitales masculinos, o que un hombre puede ser transespecie y autopercibirse una jirafa. Están reseteando. Están regresando a esa época de oscuridad en el que la verdad, como dice Romanos 1, había sido detenida y ocultada. Bueno, eso es en la ONU. Eso es en el foro de Davos. Visita la página www.gov.mx/Agenda 2030. La página del gobierno de nuestra nación. Visítala.
Y date cuenta. ¿Cuántos se han dado cuenta de que ahora en los recientes, la última edición de los premios Oscar, muchos de los cineastas que pasaron a recibir premio, yo lo estaba viendo y estaba sorprendido, muchos portando este pin circular, colorido, lleno de colores, casualidad, con una cierta bandera, que es el pin de la Agenda 2030. Tú puedes ver políticos, puedes ver celebridades, puedes ver actores, puedes ver multitud de personajes farandulescos con este pin portándolo abierto y libremente, demostrando con esto su apoyo a la Agenda 2030. Muchos de ellos seguramente por ignorancia, porque yo dudo mucho que algún actor de telenovela o sea precisamente un intelectual o una mujer como Miley Cyrus, que no hace falta más que verla cómo se comporta para darse cuenta que es una mujer títere. Lenin en su momento denominó a estas personas como idiotas útiles. Gente que no es muy inteligente, pero son útiles para las causas. Esta agenda tiene 17 puntos u objetivos para el desarrollo sostenible, pero en grandes rasgos, de manera sintética, podemos decir que sus objetivos son los siguientes, y en este momento estamos hablando como ministros del Señor buscando advertirte. Un eslogan que tiene la Agenda 2030 es: no tendrás nada y serás feliz. Ellos van a anular, número uno, la propiedad privada. Otro objetivo de esta agenda es que para el 2030 Estados Unidos deje de ser la primera potencia mundial, y esto lo están haciendo a través de una guerra económica y a través de la inmigración. Quieren tener un control alimenticio, decirte qué comer y qué no comer, dando cumplimiento a lo que dice la palabra, que en los últimos tiempos prohibirán comer, les mandarán que se abstengan de alimentos. Ellos dicen que para el 2030 van a haber viajes interestelares, y sorpréndete algo que parece sacado de un cuento, pero dicen que tendremos contacto con inteligencia extraterrestre. Nos busca en internet allí el supuesto testimonio, no recuerdo qué papa fue, que platicó en el patio de Gandolfo, no recuerdo cómo se llama, pero la casa de descanso de los papas, supuestamente tuvo un encuentro y una plática con seres de otra dimensión. Yo en lo personal, yo creo que estos no son seres extraterrestres, sino son seres espirituales, ¿no? Dicen que ya no habrán instituciones democráticas. Planean que haya la migración descontrolada de 1,000 millones de personas en el mundo. ¿Sabes lo que es eso? No hay economía que se sostenga. ¿Te imaginas que a México nos cayeran? No 1,000 millones, 200 millones de personas, 200 millones de musulmanes. ¿Sabes qué pasaría con nuestra cultura? ¿Sabes qué pasaría con nuestra iglesia en 30 años? Esto tal vez sería una mezquita si la iglesia no despierta. Destruir la familia, control de natalidad, en fin, globalismo total. Los grandes enemigos de la agenda, y es por eso que están enfocados en estos puntos, son los siguientes. Número uno, la nación, el concepto de nación-estado. Número dos, la iglesia evangélica. Específicamente la evangélica, porque con el catolicismo romano no tienen problema, porque ya han pactado muchas veces. Busca quién fue Pío X, el papa de Hitler. ¿Sabías que el Vaticano fue la primer nación? Hitler, me parece que en la década de los 30 llegó al poder de Alemania mediante las urnas, sí, mediante las urnas, ante una Alemania, destruida por la Primera Guerra Mundial, donde el canibalismo se comenzaba a ver en sus calles porque los dejaron fritos, hermanos, sin tecnología, sin milicia, los dejaron en la calle. Y ante ese resentimiento social llega Adolfo Hitler y promete un cambio. Promete regresar a la gloria teutónica de siglos anteriores con la búsqueda de la raza aria. Y llega al poder mediante las urnas, sí. Y comienza a levantarse el partido nazi, que por cierto es nacional socialista. Es curioso que los comunistas llaman a los no comunistas como nazis, siendo que están más emparentados con ellos que con otro tipo de gobierno. Era el Partido Nacional Socialista. El primer país que firmó un convenio internacional con Alemania fue el Vaticano. El primero, después se sumaron varios otros, pero el primer país fue
el Vaticano. Entonces con ellos no hay problema. Ellos no es decir, será que llegaremos a un acuerdo, sino cuánto nos irá a costar ese acuerdo. Es cuestión de tiempo y de cifras o de transacción de intereses. ¿Y por qué son estas tres los enemigos de la Agenda 2030? La nación-estado, la iglesia y la familia, la iglesia evangélica. Debido a las lealtades, mis hermanos. Nosotros como mexicanos tenemos ciertas lealtades que no comparten los suizos, los noruegos, los alemanes. Nosotros tenemos ciertos símbolos patrios, cierta identidad nacional que nos define como mexicanos y tenemos unas lealtades. Lo mismo pasa con la iglesia evangélica. Nosotros tenemos una lealtad superior. Cuando la palabra dice es menester obedecer a Dios antes que a los hombres, este pensamiento estorba al avance del nuevo orden mundial a través de la Agenda 2030. Lo mismo la familia. Nosotros nos debemos a nuestros hijos. No vamos a permitir que alguien venga y ataque a nuestros hijos. Hoy la defensa que se ve en las redes en contra de la ideología de género es: con mis hijos no te metas. Con mis hijos, eso estorba. ¿Y cómo están tratando de destruir esto? ¿Cómo es que estos hombres poderosos, estos oligarcas internacionales, estos gobiernos sin rey, estos bancos sin auditorías, cómo es que funcionan? ¿Cómo es que pretenden destruir esas instituciones? Que la primera de ellas es la familia establecida por Dios, la segunda es la iglesia que está siendo edificada por nuestro Señor. ¿Cómo lo van a hacer? Y esto lo están tratando de hacer a través de un cambio en nuestra cultura. ¿Y qué es nuestra cultura? Nuestra cultura no es solamente cantar mariachi, hermanos, y tomar agua de horchata. Nuestra cultura o la cultura ha tenido varios conceptos, pero de una manera tal vez muy general o llana. La cultura es aquello que nos identifica como una sociedad y las lealtades que esta nos representa. Esta se construye a través de lo que creemos, los mitos, las leyendas, nuestra historia, nuestra arte, la música, en fin, cómo pensamos, cómo percibimos el mundo y cómo están haciendo ellos queriendo cambiar esto. ¿Cómo piensan cambiar? Que ya no nos dediquemos tanto a defender nuestra soberanía nacional. Yo recuerdo desde que yo estaba en la primaria, yo comencé a ver en los libros de texto que ya nos llamaban ciudadanos del mundo. Y el avance para esta ideologización para los niños comenzó a través de la UNICEF. ¿Cómo lo van a cambiar? ¿Cómo lo están cambiando? Pues bueno, debemos considerar lo siguiente. El 80% de la información que se transmite y se divulga en los medios de comunicación, como son redes sociales, televisión, series, cine, películas, documentales, series infantiles, el 80% de esta información está en manos de solo 3 compañías multinacionales. El 90% de la música popular, ¿no? La música popular, lo que se escucha en el radio, está en manos de solamente 3 multinacionales. ¿Será complicado que estos hombres se pongan de acuerdo en un solo objetivo? Para nada. El 90% de la pornografía está en manos de 3 transnacionales en el mundo. Y bueno, ¿y qué tiene que ver la pornografía? Tiene que ver mucho, porque esto va en contra del matrimonio, primero de la gloria, de la honra de Dios, y ataca al matrimonio. Destruyendo el matrimonio, destruye las familias. Nos dicen que los padres no pueden educar. Están haciendo una transformación de valores, un cambio en nuestra cultura. Nos quieren cambiar. Están usando en los medios. Hoy en día hay una especie de idolatría y de veneración a la farándula. La farándula hoy se vuelve como aquellos semidioses míticos en donde lo que él diga es ley. O sea, por eso no te parece extraño que últimamente, de hecho, un expresidente casi se hizo presidente porque se casó con una exactriz de telenovelas. Y de repente llegan mujeres como Carmen Salinas a ser diputadas o futbolistas, gobernadores, porque son parte de la farándula. Eso es algo ridículo. Es algo ridículo, pero está pasando. Nuestros jóvenes toman más en cuenta la opinión de la farándula que de sus propios padres. Toman más en cuenta la opinión de los TikToks, de los mensajes que se puedan publicar en redes, que la opinión bíblica. Bueno, pues en algunas ocasiones ni la conocen. El arte está siendo transformada. ¿Sabes? En el 2021 hubo un cambio en Dinamarca. Había un museo en esa ciudad llamado el Museo de la Mujer, donde habían
pues bueno, ya cierta exposición hablando y exaltando hasta cierto punto o reivindicando la posición de la mujer en esa ciudad. ¿Sabes hoy cómo se llama? A partir del 2021 es el Museo del Género, y en cuya entrada está la estatua de un hombre barbado, desnudo, con senos amamantando un bebé. Cambios. ¿Quieren cambios? Votemos por el cambio. Vayamos por un cambio. No. La iglesia está cambiando. Hubo un caso de un predicador que tenía un ministerio fiel y predicaba el consejo de la palabra y hablaba claramente acerca de la posición bíblica sobre el homosexualismo, hasta que su hijo se declaró homosexual. Cuando su hijo se declaró homosexual, comenzó a cambiar su predicación. Comenzó a dar un sobreénfasis al amor y a la misericordia de Dios, y esto existe, pero Dios es justo y celoso. Llegó al punto de que un día se subió a predicar vestido de mujer para apoyar a su hijo, mostrando que la ropa es algo externo, es algo que no refleja nada. Dios ve el corazón, Dios no le interesa el color de tu camisa ni la forma de esta, pero sí comunica, sí comunica. Por eso la Biblia nos deja ver cómo Moisés cambió su forma de vestir. Moisés, cuando salió de ser un príncipe de Egipto y se volvió el príncipe del desierto, hubo un cambio en él. No nos querramos vestir jóvenes como los príncipes de Egipto. Sí comunica, sí puede deshonrar a Dios. Hay unas alianzas que la Agenda 2030 está llevando a lo largo de todo el planeta, y son alianzas muy curiosas. Están formando una especie de paquete ideológico en el cual se define este concepto del progresista. Por lo general, un progresista tiene que hacer lo siguiente: si es mujer, debe ser feminista, lesbiana, vegana, ambientalista, proaborto, anticapitalista. ¿Por qué? ¿No es curioso que todas tengan que tener el mismo molde? Igual los hombres progres. Tienes que ser homosexual, tienes que ser profeminista, abortista, vegano, ambientalista. Están haciendo distintas alianzas. De hecho, en la página de la ONU tú te ves y hasta el último punto dicen alianzas para conseguirlo. Y puedes ver con quiénes, con qué instituciones, con qué organizaciones mundiales se están aliando para alcanzar esto. Están hablando de la inmigración para anular, destruir las sociedades. Hoy en día, hoy hermano, hoy, no en 20 años, no en 5 años, hoy en España y en Francia hay lugares donde está sentada la comunidad islámica, donde el gobierno nacional no puede entrar, y la Sharia, que es la ley islámica, es la única que rige. Donde hay violaciones tumultarias, donde salen los musulmanes a las calles literalmente a cazar mujeres y violarlas en masa, y los gobiernos no pueden entrar a hacer justicia y se callan por la llamada islamofobia. Debemos ser tolerantes con la religión del Islam, como si ellos fueran en algo tolerantes. El comunismo y el socialismo, la llamada islamofobia. Es muy curioso ver que en una misma marcha hay imágenes en internet donde van todos estos tontos útiles con la bandera multicolor, con playeras del Che Guevara, con la hoz y el martillo, y con una bandera de no a la islamofobia. En los países musulmanes los matan a los homosexuales. ¿Cómo es posible que un homosexual esté peleando para que no odien a los islámicos? Pues que vaya él a amarlos. En el pasado mundial de fútbol se vivieron varias cosas ahí por su intolerancia religiosa y su intolerancia ideológica. ¿Cómo es posible que un homosexual ande con la playera del Che Guevara cuando era un abierto, no me gusta la palabra, pero es por fines de entendimiento, era un abierto homofóbico? Que en la provincia de Guanacavives tenía un campo de concentración para exterminio de homosexuales, porque él decía que el revolucionario tenía que ser un hombre cabal.
y los mataba en Cuba. Y tomando aquella frase que estaba en el campo de concentración de Auschwitz, que decía Arbeit macht frei, que significa el trabajo los hará libres, tomando esa palabra, ponen en ese campo de concentración, el trabajo los hará hombres. Y ahora vemos homosexuales marchando con la playera del Che Guevara, levantándolo como una bandera del progresismo, de la lucha social, del avance, del cambio. Idiotas útiles. Y no uso la palabra idiota como una ofensa. Un idiota en el concepto es aquella persona que no tiene la capacidad de mirar a su alrededor, que está ensimismado en sí mismo, en sus necesidades, en sus gustos, en estar cómodo y no se preocupa por la vida social. Eso es un idiota. El feminismo, lo mismo que en la Cuba comunista, con una mujer, ellos que predican la libertad sexual, con una mujer ejercía su libertad sexual, podía ser encarcelada. Está este movimiento Black Lives Matter. Las vidas de los negros importan en Estados Unidos, en fin, el indigenismo, el ambientalismo. Vemos personajes como Greta Thunberg, haciéndose famosa, una muchacha con un problema mental, porque está diagnosticada con un problema mental, tiene una enfermedad. Y se les aplaude. Este consumismo, aquellos comunistas anticapitalistas en contra del sistema, haciendo la lucha revolucionaria a través de un iPhone 13, luchando contra el capitalismo desde un Starbucks, tomándose una bebida, pagando con tarjetas de crédito. ¿No te parece curiosas esas alianzas? ¿Por qué será que el comunismo, el islam, el feminismo, todos estos están aliados? ¿Sabes qué es lo que estamos viendo ahí? Los políticos nada más lo ven, y algunos analistas políticos y sociológicos o sociales solamente lo ven como la lucha por el poder, y creo que sí es así, pero ¿sabes yo qué veo? Es la lucha contra la iglesia. Todos estos son enemigos de la iglesia y se están aliando por un objetivo en común. A un homosexual no le importa que lo maten en sus países en los países islámicos con tal de que destruyan la iglesia. Se están uniendo, mis hermanos. El consumismo está avasallando a las feministas anticapitalistas, ¿cómo dicen? El heteropatriarcado blanco capitalista. Se inventan sus palabras. Pero sus pañuelitos verdes se los venden en Amazon, en Mercado Libre. Y están comprando a las antisistemas revolucionarias, comprando los pañuelitos libres, y un inversionista capitalista, y muy probablemente hombre, se está haciendo rico vendiéndoles pañuelos. Hasta su himno feminista, me parece que un hombre ya lo registró, y cada vez que lo usan le pagan regalías. Dios mío. El consumismo es algo importante, que se hablará en esto cuando lleguemos a la libertad económica. Dice Proverbios 22:7, el rico domina a los pobres y el deudor es esclavo del acreedor. ¿Sabías que México, Argentina y Perú ya están endeudadas por todo el próximo siglo? Ya adquirieron una deuda que nos va a costar 100 años pagar. ¿Y por qué enfatizo esto? Porque por estas deudas los países están vendiendo su soberanía y están legislando a favor de intereses globales. ¿Por qué? Porque deben dinero. Porque deben dinero, hermanos. No nos hagamos esclavos. Ahora, esto suena muy desalentador, mis hermanos. Esto suena que dices, Dios mío, ya lo tenemos encima. Ya lo tenemos encima. Ya están los planes de estudio. Ya está. Ya están muchas iglesias, ya está en libros, ya está en Biblias, ya está en todos lados. Pero ¿qué debemos hacer como iglesia? Mi objetivo sí es dejarte ver con claridad lo que está sucediendo a tu alrededor, y que dejemos de ser estas personas que solamente pensamos en nosotros, en venir a aplaudir, en venir a cantar. Eso es bueno, es adecuado, es necesario. Pero debemos voltear, hermanos, a nuestro alrededor. Debemos ser como los hijos de Isaacar, entendidos en los tiempos. ¿Para qué? Para poder pelear, porque son ejércitos los que están unificando David en Primera de las Crónicas. Debemos discernir los tiempos. El mundo ha cambiado. El mundo está cambiado.
El mundo no es el mismo que nosotros conocimos de niños. El mundo no es el mismo que nuestros padres conocieron, ni que nuestros abuelos conocieron, ni que los reformadores, y así nos podemos ir hasta el mundo de Adán. No es el mismo. Y la iglesia tenemos una base sólida, sí. Tenemos un fundamento inamovible, sí. Estamos sobre la roca inconmovible, amén. Pero debemos ser percibidos de los tiempos. Debemos, como leía nuestro pastor en la mañana, como decía Moisés, enséñanos a contar nuestros días. Danos sabiduría en los días. ¿Qué debemos hacer como iglesia? Daniel 2, versículo 20 al 22. Dice: sea el nombre de Dios bendito por los siglos de los siglos, porque la sabiduría y el poder son de Él. Versículo 21. Él es quien cambia los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Debemos, hermanos, saber y recordar y aferrarnos a que Dios es el soberano del universo. Eso es la primero que debemos tener en cuenta. Nada de lo que está pasando está fuera del control de nuestro Dios. Él pone reyes, Él quita reyes. La ONU está porque el Señor les ha dado poder. Cuando juzgando al Señor le dijeron: sabes que yo tengo el poder para matarte, Él dijo: si tú tienes algún poder es porque mi Padre te lo ha dado. Debemos tener la gallardía, hermanos, la valentía de decirle eso a los gobiernos: hey, gobierno, tú tienes autoridad, sí, pero solamente porque la máxima autoridad te la ha dado. Ese es nuestro primer punto. Recordemos, aferrémonos a la soberanía de Dios. Amén. Eso es lo primero, mis hermanos. Y no puedo profundizar mucho, aunque quisiera. Voy a vencer la tentación de hablar más de la soberanía de Dios. Pero lee el libro de Daniel. En el libro de Daniel está la soberanía del Señor. En toda la Biblia, pero allí tiene un énfasis particular. Debemos, hermanos, recordar la importancia, la gravedad de algo que la Iglesia Católica nos ha hecho tanto daño con su teología tan distorsionada. Con su teología sobre el pecado, la Iglesia Católica hace una distinción arbitraria sobre los pecados mortales y los pecados veniales. Pecados mortales, aquellos que requieren un proceso que solamente en el purgatorio pueden ser limpiados, purgatorio que no sé de dónde se sacan. Pero hay pecadillos, los pecados veniales. Estos pecados son aquellos que pueden ser lavados al entrar a las capillas, a las parroquias y tomar un poco de agua. Son tan pecadillos que con un poco, una remojadita en la frente se lavan. Dentro de esos pecados veniales se encuentra la mentira. Entonces para ellos la mentira no tiene mucha relevancia. Con un agua se mojan la frente y caput, limpio, como Cristo en pañales. Pero ¿sabes que la mentira fue lo que corrompió el paraíso edénico? La mentira de Satanás, y que la incapacidad de Eva de distinguir la mentira, la incapacidad de Eva de dejar de ver que el padre de la mentira estaba operando frente a ella. Esa es la situación de nuestra caída. Eso fue lo que provocó la caída. Sí, el pecado del hombre, pero su primer error fue no darse cuenta de la mentira con que Dios ha dicho que de ningún árbol pueden comer. Con que Dios ha dicho. Es que Él sabe que serán como dioses. Y la mujer, aunque, y no es una cuestión de género, porque todos caímos, porque de hecho la Biblia dice que caímos en Adán, no en Eva. Entonces el responsable era Adán. Juan 8, versículo 44 dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, hablando el Señor a los judíos, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Y, de acuerdo otra vez, igual que los de Romanos 1, dice: y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Hermanos, debemos entender, hermano, por favor, entiéndelo. Estamos en un mundo de mentiras. Todos mienten. No seas tan crédulo con los noticieros. No seas tan crédulo con los reportes internacionales. En verdad, hermano, yo he visto cristianos, hermano, que le creen más al secretario de salud que a la Biblia.
¿cuándo nuestra fe va a comenzar a ser práctica, mis hermanos? Iglesias perecieron por el miedo al coronavirus. Yo creo que hay que ser prudentes, lo hablamos mucho en su momento, pero ¿cuándo se va a cumplir en nuestras vidas de manera práctica? Que tomaremos cosa mortífera y no nos hará daño. ¿Piensas que solamente es simbólico? ¿Piensas que es solamente una metáfora para decirnos que no te va a ir tan mal? No, toda la palabra del Señor ha de cumplirse. Ni una jota, ni una tilde pasará. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Dejemos de creer tanto en los noticieros, dejemos de creer tanto en los médicos. Hay cosas que son científicas y claras, pero hay científicos que se están vendiendo. Si la Biblia dice sobre la palabra de Dios que la pluma del escriba se corromperá, por eso hoy ya no se trata de qué dice la Biblia, sino de cuál Biblia. ¿Cuál Biblia? El punto es que nos demos cuenta que estamos en el reino de mentiras, que Satanás sigue siendo el príncipe de este mundo. No les creas todo. Ahora ya están diciendo que viene una nueva cepa en la carne y quieren que todos terminemos comiendo gusanos y semillas y especias y hierbas. ¿Por qué el Señor Jesucristo al pueblo de Israel, antes de salir a su peregrinaje en la primer Pascua, les dijo que comieran carne de cordero y vino? ¿Por qué? Por un símbolo, claro, ahí está el Señor Jesucristo, un símbolo, pero ellos iban a salir a un proceso extenuante físicamente. Los tenía que fortalecer, comieron vegetales y hierbas y pan, ¿no? Pero los tenía que fortalecer. Vio Dios que era bueno. Dios no va a dejar que tus hijos se envenenen por comer lo que Él nos ha dado para comer. Claro, cuídalo, guísalo bien, no se los des en mal estado. Pero estoy tocando puntos que se van a tocar más adelante en esta serie. Estamos en el reino de la mentira, en el reino de la locura. Proverbios 26, del 24 al 26. Fíjate lo que dice Proverbios 26, del 24 al 26. Este libro que fue hecho, dice en los primeros versículos, para dar entendimiento a los necios. Y un necio en la Biblia no es un obcecado, es un tonto. En la Biblia el necio no es un terco, no, es un tonto. Es alguien, lo digo con esta palabra, es un idiota que no ve más de lo que tienen más allá de sus narices. No hay hermanos, hay cristianos que se la pasan viendo ángeles y demonios y no ven al hombre que viene haciendo el mal delante de ellos. Proverbios 26, del 24 al 26 dice: el que odia disimula con sus labios, mas en su interior maquina engaño. Cuando hablare amigablemente, fíjate, no le creas, porque 7 abominaciones hay en su corazón. Aunque su odio se cubra con disimulo, su maldad será descubierta. ¿Dónde? ¿Puedes decirlo? ¿Dónde? En la congregación, en la congregación, en la iglesia, porque la iglesia debe ser luz, debe iluminar, debe guiar. Como Samuel debe advertir de lo que está pasando. Entonces, en la Biblia creer es igual que confiar. A veces pensamos en creer como la fe, como algo así intangible. No, se resume algo muy práctico, confiar. Yo siempre cuando hablo de fe pongo este ejemplo. Tú cuando llegaste a este lugar, no llegaste y probaste tu silla y le brincaste a ver si me aguanta, a ver si no está un terreno. No, tú llegaste y dejaste caer todo tu peso, creyendo que te iba a sostener. ¿No? Bueno, la fe es creer en Cristo, es dejar caer en Él todo tu peso, sabiendo que Él es capaz de sostenerte. Entonces, para la Biblia, creer es igual a confiar. Y dice la palabra: maldito el varón que confía en el hombre. Maldito el varón que confía en el hombre. Si tú le crees todo lo que dice la televisión, todo lo que dicen las redes sociales, estás poniendo tu confianza y estás creyendo en ese hombre. Y este texto no está diciendo que si tú haces esto yo te voy a dar una maldición. No, está describiendo la condición. Aquel que está creyéndole todo al hombre ya está en maldición, ya está en una condición deplorable. Apocalipsis 21:8 recapitula esta lista de aquellos que serán lanzados al lago de fuego. Y aquí tenemos el tercer punto que quiero enfatizar que como iglesia debemos tener. Dice 21:8 de Apocalipsis: pero los cobardes e incrédulos
Los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Qué curioso e interesante que los primeros, los que encabezan esta lista, son los cobardes e incrédulos. Es aquellos que tienen miedo, y el incrédulo es el que se niega a creer. ¿A creer a quién? A Dios, a su palabra, porque le cree más a la Organización Mundial de la Salud, porque le cree más a los gobiernos que por una despensita de 600, 700 pesos estamos vendiendo nuestra primogenitura, y no podemos denunciar las aberraciones y sobre todo las ofensas, mis hermanos. Debemos ser una iglesia valiente. Debemos estar reconociendo nuestro firme fundamento, saber que nuestro Señor es el soberano del universo y poder renunciar, mis hermanos. No tengamos miedo. No tengamos miedo. Mira, mi hermano, te lo voy a poner en un término extremo. Confía en el Señor y camina. Y si te mueres, te vas al cielo. Te vas al cielo. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cuándo va a ser práctico esto? Va a ser un eslogan, va a ser una bonita canción, y si vivimos, para Él vivimos, sea que muramos, somos del Señor. Sí, pero yo no quiero morir. Claro, tampoco se trata de ser suicidas, ¿no? El mismo Señor Jesús, cuando no era su tiempo, dijo: no, aún no es mi tiempo, no voy a subir a la fiesta. No se trata de irse a aventarse a las bayonetas, pero sí creer en el Señor y caminar con roca firme, con fundamento, con la seguridad de la iglesia, porque el Señor en Mateo 16 le dijo a Pedro: de cierto te digo, Pedro, que sobre esta roca yo edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Eso es una confrontación, mis hermanos. Esta imagen lo que deja decir, o lo que nos intenta comunicar, es que ni la muerte podrá detener a la iglesia. Eso es lo que significa. ¿Por qué? Porque tenemos promesa de resurrección. Antes el que caía al Hades no podía salir porque la muerte tenía las llaves. Ahora es nuestro Señor y podremos salir, y saldremos de la muerte. Saldremos de la muerte, hermanos. Marchemos firmes. Que el Señor nos fortalezca. Esta seguridad fue la que hizo marchar a los mártires hacia las fauces de los leones, los cuernos de los toros y las espadas de los gladiadores. Debemos recordar quiénes somos. En Mateo 5:13, el Señor nos da unas características muy acertadas acerca de quiénes somos nosotros, la iglesia. El Señor estaba muy interesado en los conceptos. En una ocasión les pregunta: ¿y ustedes quiénes dicen los hombres que soy yo? Y primero comienza con eso. Eso es lo importante, porque le dijeron: algunos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Juan el Bautista, algunos dicen que eres otro profeta. Y el Señor cierra más la lupa y dice: y bueno, ¿y quiénes dicen ustedes que soy yo? Y es cuando Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ese es el primer punto, hermanos: saber quién es Dios, el soberano del universo. Y el segundo punto es saber quiénes somos nosotros, cuáles son nuestras garantías. En la gran comisión, cuando el Señor dijo: vayan a predicar este evangelio, lo que dijo un versículo anterior es: me ha sido dada toda autoridad, me ha sido dada en el cielo y en la tierra. E inmediatamente da la gran comisión. ¿Por qué? Porque nuestra garantía de la eficacia o del cumplimiento de nuestra misión es quién es Él. Es la autoridad del Señor nuestra garantía. En Mateo 5:13 el Señor Jesús dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y odiada por los hombres. En este contexto, o en este momento, la mente del Señor está viendo la sal no como un condimento. Mis hermanos, he visto tanto esta interpretación: es parcial, es correcta, pero parcial y a veces mal aplicada. Ahora para nosotros es un condimento, le da sabor. Yo he visto cristianos bailando carnavalescamente con una música muy caribeña. Es que somos la sal. Póngale sabor, mi hermano, póngale sabor. Nada más porque Celia Cruz le ganó el de azúcar, él quiere gritar sal.
No es eso lo que tiene en la mente el Señor. En esta época la sal era un conservador. La sal fue lo que pudo hacer que los puritanos llegaran a las Américas. La sal pudo hacer que los migrantes fueran de una ciudad a otra. ¿Por qué? Porque salaban la comida para que no se descompusiera. La sal es un conservador natural. Entonces el llamado del Señor es que nosotros seamos una palabra que la sociedad posmoderna y progresista no quiere y detesta, y es que seamos ¿qué? Conservadores. Y muchos cristianos le tienen miedo a que les digan, eres un conservador. Claro, yo quiero conservar la vida, quiero conservar la salud, quiero conservar la pureza, quiero conservar la libertad, quiero conservar mi casa, quiero conservar mi libertad de pensamiento y de conciencia, quiero conservar la potestad de educar a mis hijos, quiero conservar la libertad de comer lo que el Dios me ha dado para comer, que es todo lo que Él ha creado. Yo lo quiero conservar. Y no debemos tener miedo. Somos la sal de la tierra. Pero es interesante que esta declaración en que muchos decimos amén, amén, viene con una consecuencia en caso de no cumplirlo. Si la sal se desvanece. Número uno, eso significa que no era sal. No, porque la sal nunca se desvanece. La sal nunca se desvanece. Si algo se desvanece es que no era sal. Y dice, no sirve más para nada, sino ¿para qué? Para ser echada fuera y hollada por los hombres. Hermano, aquí no está hablando de perdición. Muchos usan este pasaje para decir que la salvación se pierde. No, está hablando de la iglesia y está hablando de los hombres. Si la iglesia no cumple su papel, van a venir por nosotros, mis hermanos, los políticos, los gobernantes, y nos van a pisotear. Van a pisotear tus derechos, van a pisotear tu trabajo, y se va a cumplir todo lo que Samuel 8 anticipó para aquellos que confían más en los reyes de la tierra que en el rey del universo. Te van a hacer pedazos, se van a llevar a tus hijos, los van a hacer militantes de sus ideologías. Vi un tuit desgarrador donde un padre tenía una foto de su hija de 17 años y una foto de su hija de 19 años totalmente transformada, y decía, solo 2 años de universidad le bastaron para echar a perder a mi hermosa hija. Una mujer rapada, tatuada la cara, con cabellos verdes, llena de aretes, con los senos cercenados. Vienen por nuestros hijos, vienen por tu dinero. Ay, hermano, ese es superficial. Quiero ver, ojalá y lo vieras así. Pisoteados por los hombres. Debemos ser una iglesia militante, una iglesia que milite. Eso se ha perdido. El hermano César Vidal, hablando de este punto, dijo, la mayor tentación la mayor tentación de la sal es quedarse en el salero, quedarnos aquí. Aquí somos sal, pues entre sal, todos sí, pero la sociedad descomponiéndose. No debemos callar ante presiones o sobornos. Iglesias se están vendiendo por apoyos económicos. Iglesias se están vendiendo por templos. Ante un mundo que cambia, la iglesia debe permanecer firme como columna y baluarte de la verdad. En otra ocasión, en Mateo, más adelante, siguiente versículo 14 y 15, dijo, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte. Yo no puedo dejar ya le decía a mi hermano Gerardo, que ahora cuando veo los textos en los Salmos y en el Nuevo Testamento, cuando hablan de la ciudad, cuando vayamos al monte de Sión, al monte del Señor, Isaías, no puedo dejar de pensar ahora ya en la Nueva Jerusalén. Antes me remitía yo, es que eso era para los israelitas y Sión. No, mis hermanos, es la Nueva Jerusalén. Vosotros sois la luz del mundo. Y de nuevo el Señor hace una apelación a la identidad inmutable de la iglesia. La que es sal no puede dejar de salar, y la que es luz es una ciudad sobre el monte que no se puede esconder, y si se esconde es que no era luz. Si se esconde, entonces no es la ciudad de Dios, no es el reino de Dios, no es la ciudad de Dios. No se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Somos responsables, hermanos, de la oscuridad de este mundo. A veces decimos muy erróneamente y muy egoístamente, bueno, es que están votando por el aborto, pero bueno, yo soy cristiano, yo no voy a abortar. Yo voy a educar a mis hijos para que no aborten y a mis hijas para que no aborten, sí. Y los miles de prójimos que están asesinando, y los millones de prójimos de los que debemos cuidar y celar que están asesinando, los millones de cristianos que están abortando,
y sobre todas las cosas, ¿qué hay de la gloria de Dios? ¿Qué hay de la ofensa a nuestro Señor? No somos el centro del universo, no somos el centro de nuestra iglesia, no somos el centro de nuestra fe, no somos el centro de nuestra adoración, es el Señor y su gloria. Y si esta bola de incrédulos, impíos, hijos del diablo, están haciendo todo para ofender a nuestro Señor, debemos tener la gallardía de al menos gritar en voz alta y decir: ¡hey! Ten cuidado, porque en contra del Altísimo estás blasfemando. ¿Quién es este para levantarse en contra de la palabra del Señor? Y citar al Señor cuando se enfrentó a Job y le dijo: ¿quién es este que entenebrece mi consejo? Somos responsables. ¿Y qué debemos hacer? Aferrarnos a la soberanía de Dios. Pero ¿cómo podemos hacer la sal y no tener miedo? Saber que tenemos garantías en Dios, que la iglesia prevalecerá. Martín Lutero decía: si Jehová respalda la causa prevalecerá. Si Jehová respalda la causa prevalecerá. Y sabes, nosotros somos la causa del Señor, somos la causa de su misericordia, somos la causa de su encarnación, somos la causa de su bautismo, somos la causa de su glorificación, de su resurrección, de su muerte, somos la causa del evangelio. Para gloria de Dios, obediencia a su Padre, pero por amor a nosotros, la causa prevalecerá. Debemos resistir. Esta palabra a mí en mi juventud temprana era una palabra que me apasionaba. Yo leí escritos de Ernesto Sábato, por ejemplo, cuando hace una definición y una prosa tan hermosa acerca del resistir, de la resistencia. Y yo lo veía como esta resistencia latinoamericana, de libros como de Galeano, de Las Venas Abiertas, y yo decía: la resistencia latinoamericana. Yo fui al Zócalo a recibir al subcomandante Marcos con mi estrella roja y levantando el puño izquierdo, porque yo entendía la resistencia como esta revolución romántica de los débiles levantándose contra los de arriba. Y yo luchaba y escuchaba canciones, música de protesta, música de José Feliciano. ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Y me llevaban de un romanticismo vano y sin sentido. Y leía y trataba de hacerme un revolucionario. Pero ahora veo la resistencia es algo más, es el llamado que el Señor nos hizo: resistir al diablo y Él huirá de vosotros. La resistencia debe ser la fuerza que la iglesia siga manteniendo, que el avance del nuevo orden mundial, de esta agenda que no es más que el espíritu del anticristo obrando en nuestros tiempos, encuentre resistencia, encuentre una iglesia valiente que se puede plantar. Y no estoy hablando de lo que sucedió, por ejemplo, con Martín Lutero en la Reforma, cuando él estuvo escondido, que comenzaron a atacar y a destruir las iglesias católicas, incluso a matar sacerdotes. No es eso, porque nuestra resistencia y toda nuestra actividad social y política, de lo que se hablará la siguiente semana, debe estar siempre con el entendimiento de que la iglesia, así como el Edén fue un régimen de gobierno teocrático y después Israel, el Señor lo volvió a instaurar y el hombre lo volvió a echar a perder, la iglesia debe ser hoy un baluarte, un espacio que salvaguarde la teocracia dentro de esta sociedad en putrefacción. Nosotros debemos seguirnos rigiendo por el gobierno del cielo. Nosotros tenemos una legislación eterna e incorruptible en estos textos. Entonces toda nuestra resistencia y nuestra lucha social, hoy está de moda la batalla cultural. Hay varios exponentes de esta que yo considero que tienen buenos objetivos, pero son parciales. Son parciales. Lo único absoluto, la única verdad absoluta se llama Jesucristo. Y podemos nosotros establecer una resistencia. Y debemos establecer una resistencia. ¿Cómo podemos establecer una resistencia? Número 1, aferrarnos a las Escrituras. Segunda Timoteo 3, del 12 al 15. Y también a todos los que están, a los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, dice Pablo a Timoteo: todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Todos.
en mayor o menor grado. No todos van a ser decapitados, pero algunos van a sufrir burlas, algunos van a perder el trabajo, algunos les van a poner apodos, pero todos los que quieran vivir piadosamente, todos, dice el Señor, es enfático y absoluto, todos van a vivir persecución. Mas los hombres engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. La mentira los ha vuelto locos. Ya se creen sus mentiras. Viven en una ilusión, en un mundo de locura. En esta semana, una mujer en Estados Unidos, autopercibiéndose ciega, los llamados transcapacidad, nació sana, pero autopercibiéndose ciega, ¿sabes qué hizo? Se quitó la vista, ella sola, y dice que es feliz, porque ahora es lo que ella siempre debió ser, ciega. Locos. Pero ¿qué hacemos? Versículo 14, 2 Timoteo 3. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Aférrate a la palabra de Dios, conócela, aférrate. Así vas a poder resistir esta tentación, esta persecución de los engañadores. Eduquemos a nuestros hijos. En Éxodo 20 el Señor da los 10 mandamientos a Moisés en una primera ocasión, pero después en el libro de Deuteronomio capítulo 6 les vuelve a dar la ley. Les vuelve a dar la ley. Moisés recapitula y comienza en el versículo 1 al 3. Estos son los mandamientos de Jehová. Quiero irme más adelante. Versículo 2. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Es decir, tengas vida saludable. Oye pues Israel, este énfasis, oye pues Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien, es decir, una vida próspera en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová tu Dios. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, uno es. El mandamiento del Señor es, en el versículo 6, y estas palabras si yo te mando hoy, ¿cuáles palabras? Los 10 mandamientos estarán sobre tu corazón, es decir, tú tienes que aferrarte a las palabras de Dios, sí, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos. Qué interesante que estos 10 mandamientos se colocan en el mismo lugar que el Apocalipsis dice que se colocará el sello de la bestia. O sea que aquel que está lleno de la palabra de Dios y la palabra de Dios mora abundantemente en su corazón, él ya tiene el lugar ocupado. Pero aquel que no está enseñando a sus hijos, que no está aferrándose a las escrituras y no la transmite a sus hijos, no la tiene por frontal en su frente y en su mano. Resistencia. Debemos resistir. Que nuestros hijos no se sorprendan, hermano, hablemos sin prejuicios con nuestros hijos. A veces veo, ay no, es que no digas eso. Hermanos, en las escuelas les están hablando de una manera grotesca y clara, mis hermanos. Llevan drag queens a las escuelas. En el Zócalo, el 30, sí se hizo el evento. Aquí en nuestra ciudad. Hombres disfrazados de mujer, educando y leyéndoles historias a los hijos, y los papás llevándolos. Nada más faltaba que pusieran la estatua de Moloch ahí. Mis hermanos, las familias son un blanco fácil, pues no tienen una base sólida en la palabra. Es así de claro. Es así de claro. Porque no podemos decir que la palabra es la que está fallando. La palabra es útil, siempre eficaz, siempre eficaz. Y repito, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Resistamos, iglesia, resistamos. Pero en resistir no es cerrar los ojos y pujar fuerte. Resistir no es dar golpes al aire y gritos. No, resistir, la resistencia cristiana es una resistencia activa en la oración y en la palabra. Es una resistencia activa en la educación de nuestros hijos y en nuestra educación. Tal vez tú puedes decir, bueno, es que ¿cómo mi hijo me va a hacer caso? Hermano, deja de sacralizar la escuela. Deja de sacralizar la escuela, sobre todo si es pública. Ay, es que el maestro es una eminencia. ¿Sí? ¿Tú sabes si es un pederasta?
Hoy las feministas y en muchas escuelas idolatran la figura de Simone de Beauvoir y de su esposo Jean-Paul Sartre, este filósofo, que los dos eran un par de pederastas violadores, que su esposa Simone de Beauvoir le llevaba niñas y niños a Sartre. Y hoy los tienen así. ¿Tú qué sabes si el maestro, por mucho que sea una eminencia, qué tal si es un pederasta, es un violador? Y toda cátedra comunica un espíritu, mis hermanos. Toda cátedra comunica un espíritu. No lo podemos decir de otra manera porque es así. Si tú te sientas a escuchar a un maestro, terminas siendo como tu maestro. No solamente en lo profesional. Resistencia. Resistencia. Esta es una carrera de resistencia, no de velocidad. Es una carrera de resistencia para que podamos llegar al final de nuestros días con una limpia conciencia, como el apóstol Pablo. He peleado la buena batalla, he corrido la buena carrera. Yo no te pido que resistas por la permanencia de la iglesia, mi hermano. La permanencia de la iglesia está garantizada en Cristo Jesús y no nos necesita. Pero tú sí necesitas resistir por tu familia y por tu iglesia. Resistencia.